Soy Luis Guillermo Echeverry, rejoneador colombiano que tuvo la satisfacción en la vida de triunfar en Europa y en las plazas colombianas en las décadas de los 70 y los 80. Quiero darle un gran saludo al Recreo Deportivo y mandarles un mensaje de que siempre en la vida hay que entrenar. Lo más importante es entrenar. Siempre entrena, sigue entrenando y conserva todas tus aficiones, porque nos pueden quitar todo lo que seamos, pero no lo que hemos vivido. Gracias. Bueno, Perfecto. buenas tardes y buenas noches a todos y bienvenidos al Recreo Deportivo nuevamente. Aquí empezando hoy con nuestra sección de la inteligencia artificial del mundialista, que nos ayuda con algunas caricaturas o representaciones gráficas que genera la inteligencia artificial de algunos de nuestros invitados. En este caso, Julio Escayón, nuestro anterior invitado, el comediante. El capítulo los invitamos a que lo vean si no lo han visto aún. ¿Cómo la ve, Carlos? Filósofo. Buenísimo, buenísimo. Bien. Ahí está Julio pintado. ¿Cierto, Total, gurú? absolutamente como un todo en uno. Sí. Maravilloso. Y ese pelo de ese afro sale todo. Bueno, Entonces, es maravilloso. Bueno, muy bien, excelente y gracias a Juan Diego Sánchez, el mundialista. bueno, y ahora sí le damos la bienvenida a nuestro invitado especial de hoy, Luigi Echeverry. Entre otras muchas de sus actividades, pues la principal y creo que la que con la que más se amaya y más se divierte es la del rejoneo. Hay que Correcto. preguntarle, no hay que preguntarle, ¿no? Preguntarle, Porque sí, hace don Luigi, muchas cosas, bienvenido y ¿no? muchas gracias por aceptar nuestra invitación y cómo va el tema del rejoneo. ¿Es su actividad principal, su actividad más que más lo divierte y lo entretiene? Pues Gustavo, eso ha sido realmente, primero que todo, déjenme decirles que es un honor para mí estar con ustedes. Agradezco profundamente esta invitación, agradezco que sea hablar de rejoneo y de todo lo otro que ustedes quieran, pues, pero el hecho de que, como lo mencionan ustedes, el rejoneo ha sido tal vez la principal actividad de mi vida. Hoy en día no estoy en activo, yo dejé de estar activo en público hace muchos años por muchas circunstancias de la vida, pero ha sido, digamos, mi verdadera profesión, lo que yo llevo en el alma, lo que he seguido mirando, he seguido estudiando y donde yo creo que tengo un mayor reconocimiento de vida, digamos, como artista y como profesional, eh, es en el rejoneo. Entonces, pues sí, para mí eso es lo que llevo en el alma y es con lo que yo me despierto todos los días soñándolo. Sí, porque es que Entonces, un rejoneador tiene que ser aficionado, tiene que tener dos grandes aficiones inicialmente. La primera, ser un enamorado de los caballos, entenderlos, saberlos montar, saberlos adiestrar, pero adicionalmente también tiene que ser un conocedor del toreo. Entonces yo quería correcto. preguntarle a Luigi, cuando inició su etapa como rejoneador, ¿cuál era su referente en el toreo y cuál era su referente en el rejoneo? Es muy curioso, son como que la vida lo predispone a uno cosas. Gustavo, mira, yo muy pequeño, mi padre me llevó a ver una rejoneadora y después un par de rejoneadores. Me acuerdo muy bien, era Amina Cis y después los hermanos Peralta en Medellín en la Plaza de Toros. A mí se me quedó eso fijado en la cabeza. Y curiosamente una persona que trabaja con mi padre, siendo yo muy pequeño, tendría 7, 8 años, me llevó un lunes después de la corrida de toros a montar los caballos de los Peraltas. Eso para un niño es demasiado impactante. Yo era aficionado a los caballos, yo nací en fincas de ganado, yo me crié con mi papá. Mi abuelo había sido el primer ganadero bravo que hubo en Antioquia. De manera que venía así. Inclusive hay una foto mía de pequeñito con un traje corto. Yo no sé por qué mi abuelo me trajo un traje corto de España y como en un año sacaron pues una foto mía. A mí eso se me Luigi, queda ¿cuántos años tenía cuando usted dice jovencito? ¿Cuántos años tenía ahí? cuando, aquí en esta foto. Sí, sí, sí. No, en este momento cuando su papá lo Sí, lleva y eso, 17. esa Ah, primera. no, no. Y cuando mi papá me lleva, yo tenía 6, 7 u 8, 6 o 7 u 8. Y esta foto es a los 16 o 17. Sí, pero lo curioso fue que a mí se me quedó eso en la cabeza. Bueno, después, un día hice una referencia a mi papá al rejoneo, que había visto una corrida muy bonita en España, en fin. Y como a los 12 años, me llevaron una Semana Santa a Popayán. Yo me aburrí como, pero lo peor de la vida que me podía haber pasado. Yo una Semana Santa, a ver, entonces yo por ahí descubrí una yegua y no había montura, entonces le puse un freno y empecé a montar en ella en pelo
y descubrí un gallinero. Y lo que se me ocurrió de niño, yo tendría por ahí 9 o 10 años, fue empezar a coger los huevos del gallinero y iba y se los quebraba en la cabeza a un toro que había, que era un toro de leche, pero era un poquito agresivo. Esa fue mi primera experiencia como rejoneador Oiga, de pero toro. era un juego extremo, ¿no? Juego extremo era, ¿no? Totalmente, una yegua a pelo y a quebrar. Entonces, claro, el regaño fue tremendo porque se dieron cuenta que la cabeza del toro quedó llena de huevos partidos. Entonces, ¿quién había hecho? Obviamente me tocó confesar. El regaño fue tremendo y me hicieron ir a un montón de procesiones y de cosas que a mí no me gustaban. Bueno, después vinimos a la Holanda, aquí en Mosquera, en Cundinamarca, a donde Fermín Santamaría, una temporada de polo, mi papá con los caballos. Y también era una Semana Santa y no había juegos y yo lo que hice fue irme en los caballos de polo a torear vacas a caballo en los potreros en la parte alta de Mondoñedo. Esa fue mi segunda experiencia. Después pasaron años, yo me dediqué mucho al polo y en una temporada, cuando llego de la Argentina con caballos y todo eso, había estado Gregorio Moreno Pidal en Medellín y había toreado con Oscar Botero. Y Oscar Botero me pide que le ayude con un problema que tenía un caballo en una rodilla. Yo me fui, juré el caballo, le hice pues, lo quemé con un cáustico y eso, y monté todos los caballos que había dejado Gregorio Moreno aquí. Y eso me encantó. Y ahí empecé a torear vacas y luego empecé una carrera, digamos, le dije a mi padre que yo quería hacer algo profesional a caballo y como me había tenido que volver a estudiar a Colombia, estudiar derecho y había dejado el del polo profesional. Y mi padre me ha dicho, hombre, polo amateur, como, pero profesional nada. En esa época este tipo de profesiones no era lo mejor visto, pues ni lo mismo los futbolistas ni nada de eso. Entonces, obviamente querían que uno estudiara una carrera, lo cual se debe hacer y entiendo y a mí me ayudó mucho, pero esa fue la circunstancia por la cual desemboco en el rejoneo, porque yo veo que en el polo aquí en Colombia no tenía espacio para seguir creciendo, aunque tuviera las condiciones. Entonces empiezo a torear en los pueblos con caballos de polo, con caballos prestados de botero, y aquí se toreaba mucho en los pueblos. Uno iba a muchas poblaciones en el año. Entonces los fines de semana, normalmente sábados y domingos, se toreaba que en La Dorada, que en Puerto Boyacá, que en Fredonia, que en Río Negro, que en un lado, que en el otro, y así hasta que la antigüedad me la dieron en el 79 o 78 en Bogotá, y de ahí me voy para España todos los veranos durante mi carrera y di con la casa de Gregorio Moreno y caigo en una época de compañeros de la misma edad, Joao Moura, un año menor tal vez, Pablo Caetano de mi propia edad, portugueses, y nos hacemos amigos y yo empiezo, y cuando termino la universidad, el último día que pude capar clases en la universidad, ya no había problema, salgo para España y me voy a empezar a conseguir unos caballos, a domarlos y a ponerlos y a prepararme para ya una vida profesional artística en la península de verdad. Y tuve la gran suerte de que me recibieron en la casa de Gregorio Moreno como un hijo y ahí tuve mis caballos, hice toda mi vida profesional y fueron 11 años de rejoneo muy exitosos, 7, 8 años que toreé todas las ferias de Colombia obviamente en España también. Y vamos que esa fue mi vida en el rejoneo. Y Pero sigue siendo mi vida. Yo me despierto pensando en que hoy me van a soltar un toro y voy a torear. es que Claro. el toreo a pie es complicado, peligroso, y el toreo a pie el torero tiene que entender el comportamiento de un animal bravo y tiene que entender su lógica y cómo entrena. Pero es que el rejoneador, además de entender la embestida del toro, también tiene que conocer muy bien a su caballo para lograr esa conjunción de los dos animales y que salga un espectáculo bonito y interesante, ¿no? Y son tres artes, digamos, el arte ecuestre como jinete, porque tienes que ser un jinete bueno, o sea, definitivamente tienes que conocer los caballos. Para llevar un caballo a la cara de un toro que lo está embistiendo y que salga algo que valga la pena de ahí, pues hay que tener unos fundamentos de equitación muy buenos. Luego la tauromaquia, hay que entender los toros son difíciles de entender. Carlos y Gustavo y Juan Carlos, es un animal que hay que verlo mucho, hay que haber vivido con él en el campo, hay que conocer su conducta y acomodarse uno a ellos, ¿no? Porque el toro es el que manda en la fiesta.
y obviamente el manejo del público. Entonces son tres artes, digamos, el ecuestre, el tauromático y después Y el el performance, y el performance. performance, exactamente, que es el tema del público, Juan, que sin duda hay que saberlo torear también. Esa es la conexión emocional que usted conoce muy bien, estimado Luigi, ¿no? Sí, Esa señor. es tremendo. Yo le quería hacer una pregunta, no sé si va a saltar en el tiempo o no, pero a mí me gusta pues las frases claras y contundentes. Luigi Echeverry es el primer colombiano rejoneador que llega a la Plaza de las Ventas en España. ¿Cómo se llega a ser el primer rejoneador colombiano en España? Cuéntenos esa historia, que eso es histórico. Se necesitan varias cosas. Yo creo que primero, tener eso como un objetivo, o sea, que uno se visualice que ese es un objetivo. Voy a llegar al templo del toreo, o si es un boxeador, voy a llegar al Madison Square Garden, o si es un futbolista, voy a llegar al Maracaná, no sé, lo que sea, ¿no? Creo que es lo primero. Lo segundo, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Lo tercero, digamos, determinación, que yo creo que es fundamental en la vida en todo. Y hay que tener suerte también, ¿no? Digamos que yo tuve la gran suerte que se me dieron las cosas porque a Madrid no lo llevan a uno por ser De turismo, no lo llevan de turismo, no ¿no? lo llevan de turismo. Yo tuve una suerte en el 83 en el verano, de una corrida en un pueblo de nada, Navarvillar de Pelas, y habían cuatro toros y dos estaban en puntas y dos estaban arreglados. Y el compañero mío, que era Luis Miguel Arranz, dijo que el toro en punta no le iba a meter a los caballos. Y había un lío de qué íbamos a hacer. Y Gregorio Moreno en ese momento, que era pues, mi maestro y que pues estaba actuando ese día casi que como apoderado, dijo, bueno, Luigi torea los dos toros en puntas, pero En puntas es que no le han bajado un poquito los que no cachos. se le cortan los cuernos por seguridad de los caballos, que es una cosa muy importante de hacer, ¿cierto? Y Y hoy en estos día nada, estos estaban con la puntica, pero están fina. en puntas así. Gregorio toreó muchos toros en puntas, pero yo no había matado toros en puntas ni nada, o sea, y dice Gregorio, bueno, Luigi torea los dos toros en puntas, pero las próximas 15 tardes que tenga la empresa cerquita de Madrid son de nosotros, Ok. no de nadie más. Y ese verano logré torear en las proximidades de Madrid muchas veces. E inclusive tuve un triunfo en Las Rosas donde le corté cuatro orejas y dos rabos a dos toros. Y bueno, y fue todo un acontecimiento porque le quité la cabezada a un caballo pintado que tenía el que mostraron ahí en las fotos y maté los dos toros sin cabezada, sin freno. Bueno, fue un éxito tremendo y entonces me llama Manuel Chopera y me dice, bueno, estás puesto para Madrid en la corrida de la Hispanidad. Wow. Claro. Entonces, pues, Lo- digamos que sí, fue un sueño cumplido. claro que sí. Luigi, digamos, para lograr uno presentarse, uno tiene que tener al menos que dos, tres, cuatro caballos listos y me imagino que son todos diferentes en temperamento. Claro. ¿Cómo hace uno para saber cuando sale el toro, de pronto tú dices, uy, me monté en el que no era? Es decir, tú tienes tiempo de decir, creo que es mejor el otro que tengo acá o te toca ir ya. Mira, tú tienes, digamos, que la suerte, el rejoneo como el toreo se divide en tercios, ¿no? Sí, Hay un tercio de salida, es cuando salen los toros con más fuerza, que los toreros están con una capa grande. En este caso nosotros estamos sin capa y sin nada, pero los toros vienen con más fuerza. Ahí se necesita un caballo más ligero, más ágil, un caballo que no, que los toros por mucho que corran no le arrimen. Y digamos que esa suerte es con la que uno pone los rejones, digamos, merma un poco la fuerza del toro y lo entiende, lo tiene que aprender. El toro hay que darse cuenta lo que va a hacer en sí, los dos primeros segundos de la salida. ok, Pero muchas veces los caballos aprenden más que uno ok, a sentir cómo va a ser ese toro al verlo salir. Ese es un tema que desarrollamos todos los toreros a pie o a caballo después de ver muchos toros. Pero los caballos, a mí me impresionó toda la vida, se vuelven más acuciosos en Ya. entender eso. El caballo de salida no lo puedes cambiar, ya estás con él adentro Ya lo cuando escogiste, ya no hay nada que hacer. ya Eso lo no tiene escogiste. retro. Claro. Luego para banderillas puedes tener dos o tres caballos y de acuerdo a la velocidad, a las querencias del toro, a lo fácil o lo difícil que lo veas, sacas uno más artista o uno menos artista y después sacas otro y luego viene un toro, un caballo diferente para el tercio de muerte, que normalmente es un caballo que los deja llegar más cerca y que, ok. bueno, en fin, pero sí.
digamos que hay cuatro caballos que son los que se llevan la pelea siempre, los tres o cuatro que se llevan siempre tienen la pelea. Pero los rejoneadores normalmente, hoy en día andan con más caballos, ¿no? En esa época nosotros andábamos con 5 o 6 caballos, hoy en día andan con 9, 10 caballos, pero vuelvo y te repito, son los mismos artistas de verdad los que al final del día Ok. hacen, Claro. dan la pelea. ¿El caballo cómo percibe al toro? ¿El caballo siente que está en un juego o lo percibe como su enemigo? ¿Qué siente el caballo con respecto al toro? Es muy buena la pregunta, Gustavo, porque es que de eso, la doma ya para rejoneo se trata mucho de eso, de que el caballo llegue a un nivel donde eso se le vuelva un juego y donde ya esto sea unas reacciones automáticas caballo-jinete, dependiendo de cómo invista el toro y de lo que esté haciendo el toro. Pero la verdad es que los caballos sí pueden coger miedo. Hay que tratar de que los toros no les peguen, de que no los alcancen, porque eso los amedrenta. Y cuando a veces un toro te pega, vuelves a la casa y normalmente hay un buey que se tiene, que embiste más espacio, o un toro pues que ya fue que medio lo entrenamos a que se quede en los medios y que los caballos se confíen a volver a él o se torean vacas para volver a ganar confianza, pero tú no quieres que un caballo se amedrente. Ahora ellos sí tienen miedo como lo tenemos todos. No sé, yo creo que no hay nadie que no le pueda tener miedo a un toro bravo, pero sí. ¿Uno le siente el pulso acelerado al caballo antes de salir a la plaza? Cuando está Y ahí yo en el recorrido. creo que ellos se lo sienten más a uno, Gustavo. Ya que hay La tanta conclusión, información. Luigi, es que ellos son más inteligentes que uno, pareciera, en todo sentido. Pero Y sabes hacen más que, sensibles. sabes que hoy en día que hay tanta información sobre todo, ¿no? Pero en los caballos ha crecido mucho la información y han evolucionado muchísimo. Dicen que el caballo en los 4 metros alrededor te siente las pulsaciones perfectamente. Eso es como un radar, Luigi, tienen un radar funcional. Y mira, los caballos tienen unas relaciones, por ejemplo, con las personas autistas que son fenomenales, son completamente distintas. Claro, sí. Entonces, el caballo es un animal con una memoria impresionante y con un cerebro grande, de manera que todavía no sabemos cuánto es lo que yo sí te digo es una cosa, ellos están pendientes de uno todo el tiempo. O sea, ellos Una confían en el cosa, jinete. Ellos tienen que creer en el jinete. claro, y no se les olvidan las cosas, tienen el oído y el olfato es supremamente desarrollado y te pasan cosas rarísimas, ¿no? Pero sí, Pero, ellos pero digamos, también. dentro de la plaza, el dominio lo ejerce principalmente el rejoneador, pero el caballo también le aporta al rejoneador, le dice, "Vea, vámonos por acá". Es como, ¿cómo es esa dinámica? Pues mira, yo creo hay cierta cosa. Uno trata de enseñarle a cada caballo un sitio, un lugar en la cara del toro. Recuerda que estos son dos fuerzas que se encuentran si se hace bien hecho es de frente. Cuando Sí, se va a la media vuelta, eso es otro cuento. Pero si se hace bien hecho, las reglas canónicas del toreo son ir de de frente. frente y adentro al toro, ¿no? Y luego salir. Entonces, la idea es que el caballo presente nomás el pecho y saque la grupa y ya después da la vuelta por detrás del rabo del toro. Pero la idea ahí es que el caballo obedezca los comandos a que estuvo entrenado delante del toro y se acostumbre a eso. Después viene un momento ya en el embroque que es, digamos, esto es una sensación que uno la aprende a disfrutar y es ya el encuentro entre el caballo y el toro, ese momento de la embestida cuando el toro mete la cabeza y cree que tiene el caballo agarrado y el caballo se quita. Tú ya le diste la señal para que se quitara, pero ahí es donde él aporta Corta. lo suyo, ¿no? Claro. Y expresa, algunos echan las orejas para atrás, otros hasta le tiran mordisco a los toros, otros se quitan más, pero tú no quieres que ellos vuelven la cara y dejen el cuerpo. Lo que quieres es que con la cara estén concentrados en ese momento. Y pasa que el caballo, después de muchas vacas y muchos toros y muchas actuaciones, se mete en ese momento y pareciera como si lo disfrutara. Yo sé que tienen miedo, pero es El- real. el- O sea, claro. No, es- y el es- miedo produce acción, ¿no? El miedo Ah, produce acción, indudablemente. Claro. Luigi, yo Oye, tengo una pregunta que sí, quería ok. hacerle y es, vamos a ese momento histórico. Usted es el primer rejoneador colombiano que llega a la Plaza de las Ventas en Madrid. sí, Pero las realmente leyes del de todo marketing, América.
¿De toda Latinoamérica? Ah, bueno, Wow. aún más, listo. Entonces, me alegra que ampliemos la geografía. Más importante, el primer latinoamericano rejoneador que llega a las ventas. Ese Sí. día, la pregunta es la siguiente. Las reglas del marketing y de los negocios mundiales hablan de una palabra que se llama focalice, focalice. Focalice para triunfar. ¿Y por qué le digo eso? Porque quiero que usted me describa ese momento cuando usted entre las ventas. ¿Qué hace usted para focalizar? Porque tiene que pensar en su caballo, tiene que pensar en el toro y tiene que pensar en el público, porque está haciendo el gran show. ¿Cómo hace usted con esas tres cosas al tiempo? ¿Cómo las coordina? Yo creo, esto lo he hablado con muchos compañeros del mundo y creo que Rincón les diría lo mismo, todo, pues de todos los compañeros de época, pero y además lo dicen los libros de las biografías de los toreros. Mira, los 15 días antes de llegar a Madrid uno está cagado de miedo. Sí, sí, sí. O sea, eso es un compromiso, una responsabilidad, Grande. ¿cierto? ¿Qué pasa? A mí me pasa una cosa muy curiosa. Yo inclusive ese día, no sé, por algún motivo dormí la siesta y ya me desperté. Y ahí sientes un miedo muy grande. Cuando te vistes de torero, en el momento en que te calzan las espuelas, en ese momento dices, bueno, voy para adelante, voy a lo que yo estoy preparado, lo tengo que disfrutar. Bueno, pero el Madrid es otra cosa. Cuando ves esa plaza, tú dices, yo no me creo que yo esté en Acá. Madrid, ¿cierto? Y entras y primero, pues hay un picaderito de arena para calentar caballos para el rejoneo. Segundo, todo está preparado. O sea, es una plaza tan profesional, es el templo del toreo y del reunio en el mundo, que todo el mundo sabe su posición, su lugar, todo te lo dicen. O sea, todo está preparado para que tú triunfes. Ahora va a depender mucho del toro y de ti mismo, pero digamos que todo es cómodo, los caballos están perfectamente, te vienen y te avisan. Llega ese momento que tenemos muchos los toreros, seamos o no creyentes, te lo digo que cuando uno pasa por enfrente de la capilla de donde está la Virgen, uno dice que no me cojan los caballos y que triunfe, ¿no? Y eso, y es Se como un, encomienda, creyendo o no creyendo, se encomienda. ese es un negocio que uno hace con la Virgen, porque todas las plazas de toros tienen la Virgen puesta allá. Entonces hay una transacción entre uno y la Virgen que sí, es cómo se deshace uno de parte de ese miedo y esa responsabilidad para agarrar más gana. Ya sales, están los otros toreros y todo eso, y ya te entran las ganas de competencia y las ganas de pelea y todo eso. Pero cuando sales al ruedo de Madrid, es un túnel que va hacia abajo, ¿no? Oscuro, y de pronto, ¡boom! Ves esa plaza con 20 y pico mil personas y esas graderías y un ruedo de 50 y tantos metros. O sea, eso es una sensación que no tiene comparación en la vida, es decir, y, y, y bueno, hay espacio que es muy importante porque rejonear en espacios reducidos no es tan cómodo, ¿cierto? Es un poco como si estuvieras en el campo, puedes medir más los toros y no sé, entras como tú dices en la zona en el enfoque de que tienes que hacer las cosas bien y después el toro te determinará hasta dónde te deja y hasta dónde no. Pero tú te concentras, sobre todo en Madrid, en hacer un toreo muy limpio, muy ortodoxo, para que la gente te lo valore, porque es una plaza de entendidos. Entonces Sí. no es un pueblo donde vas a llegar a hacer payasadas, ni a pegar saltos, ni a pegar gritos, ni nada. No, Eso- es una cosa seria. ese día Ese eran día que caballos, llegaste tú caballos. a Madrid, no sé, ¿tú tienes algún agüero o pensaste en... No, yo no tengo agüeros, yo no, la verdad no he tenido agüeros, no creo en eso. Ah, yo creo que a uno le pasa lo que le va a pasar y ya está. Y no creo, pues hay toreros que sí los colores, que sí una cosa, que la otra. Hay algunos que son agüeristas, pero no, la verdad es He que oído decir que el color amarillo como que no, ¿tú sabes por qué? pues yo no sé, pero todos tienen, casi todos tienen el capote amarillo por detrás. Entonces lo que yo les decía a veces es que es la joda con el amarillo, hermano. Si ustedes todos cogen el trapo y por el lado de atrás es amarillo, o sea, aunque sea rojo por delante. Entonces Claro. yo nunca entendí el Ok, cuento. Pero digamos que hay cierto tema de gitanería, ok, Carlos. Digamos que el toreo se cruza mucho con el flamenco, claro. la interpretación del baile flamenco y la interpretación del cante y de la guitarra y de todo esto es completamente, eh, Es simbiótica sí, total.
es un tema que viene de la invasión mora, yo creo, de todo eso, y tiene un sentimiento muy profundo, y el toreo pasa lo mismo, ¿no? Y los caballos general, pues yo he escuchado mucho que los caballos de rejoneo son andaluces o portugueses en general. Eso es Sí, son caballos peninsulares, Gustavo, tienes toda la razón, de Ancentro. Han habido muchos caballos españoles que han toreado y han toreado bien, pero el caballo portugués ha sido seleccionado, o sea, a las yeguas les han echado los caballos que son mejores en la plaza. Entonces sí ha venido desarrollando un caballo mucho más para el toreo a caballo En de Portugal, en Portugal, Portugal. claro. Interesante. Pero Muy también, pues, digamos, yo toreé con caballos pura sangre inglés, toreé con caballos de polo. O sea, es que tengan las actitudes para poderlos domar bien y para trabajar en corto y en velocidad al mismo tiempo y bajo presión. Porque la verdad es que esto es los mismos principios de la doma clásica, que es algo que viene desde el Renacimiento y que viene de antes, desde los griegos, realmente los principios de doma. Pero en este caso tú lo tienes que acelerar y llevarlo a un nivel más grande, es decir, como la confederación entre los olímpicos y el Circo Solé. Yo imagino que los artistas, los acróbatas del Circo Solé es un nivel de profesionalismo más alto, donde el riesgo es más grande y donde tienen que estar bajo una presión muy distinta, ¿no? Y en claro. general tienen que, pues es un requisito importante para los caballos que, primero, pues obviamente que no tengan miedo al toro, que sean veloces, que tengan un arranque rápido y adicionalmente su aspecto, las crines y las colas. Sí, todo eso lo cuidamos mucho, las crines, las colas se enjaezan para que se vean muy bonitos. Digamos que a veces la parte de arriba de la cola se trenza un poco para que la de abajo se vea más esponjada, entonces se les ven las nalgas más grandes. Hay efectos de todo ese tipo, ¿no? Se les ponen unas cintas, algunos en la cabeza, otros se sacan con las, si tienen una crin muy espectacular, se les deja suelta. En fin, pero los caballos se adornan y ellos, por ejemplo, saben perfectamente el día que se va a torear porque por la mañana van y los bañan, les echan champú, les pintan los cascos, los tienen consentidos, como son reinas de belleza, pues que van antes del desfile al Eso, camerino. eso es como ganarse el Oscar al mejor maquillaje y escenografía, ¿no? Literalmente, ¿no? Y, Eso es claro, tal pero cual. para ir a jugarse la vida con un toro, o sea, ese es un tema, eso, y ellos lo saben, digamos, los caballos tienen miedo, o sea, tienen cierto nivel de miedo, pero su doma y su preparación con el jinete, y por eso el rejoneo se ve muy lindo en la plaza, pero en la parte de atrás son muchas horas de trabajo, Gustavo, Sí, y sacrificado. Yo he Y hay visto, momentos en que te vas a llorar a la casa y dices, yo no, ¿por qué me metí a esto, no? yo he claro. visto que los caballos utilizan mucho su cola para engañar al toro. ¿Eso es intuitivo en ellos o se les enseña? No, en algunos sí, inclusive hay algunos caballos que yo no sé por qué es muy escaso, pero por temas nerviosos baten la cola continuamente, ¿no? No. Yo me acuerdo de Álvaro Domecq tenía una yegua que batía la cola continuamente y los toros se iban detrás de la cola. Pero digamos que sí, o sea, y hoy en día hay los caballos han mejorado y los toros han mejorado y se hace un ballet muy plástico donde los caballos andan de lado, galopan de lado con los toros. Es muy bonito. Nosotros fuimos, nos tocó más la parte de la innovación y ahora esta generación de ahora la perfección del Claro. reloj. Mm. El Baldor Sí, está mandando la Y pregunta, entonces nos llegó estimado la sección de al tablero con Baldor. tablero. Entonces, vamos a muy, hacer Espero que un... Luigi se acuerde de Baldor, ¿no? sí, yo no fui muy bueno para la matemática hasta que no me tocó a la brava, pero bueno, Y entonces el Genial, ejercicio que genial. nos manda Baldor en esta oportunidad es muy similar al que nos mandó cuando estuvimos con el maestro César Rincón. Y básicamente es para reconocer a las rejoneadoras de la vea, actualidad. Entonces vamos a tratar de reconocer a cuatro rejoneadoras que están pegando duro hoy en día en el rejoneo. Entonces aquí tenemos la primera que veo que Luigi ya la identificó, Lea Vicens, Lea Vicens. una figura del toreo, una niña La francesa, francesa, ¿no? una Sí. ¿Eso? bióloga marina, espectacular, torea muy bien y Pablo Hermoso le ha dado mucho juego. Tiene Sí. una cuadrilla de caballos espectaculares. De pronto Luigi la debe haber conocido, no Los sé. conozco, sí. Bueno, ahora vamos a mirar a esta otra rejoneadora. Ella, a ver si es Ah, esa es Mónica Serrano. perfectamente. Es ¿Española? ¿Española? mexicana. No, Mónica Mexicana. Serrano es hija de un señor cementero que fue rejoneador más aficionado que realmente mexicano, que tiene una cementera muy grande y una naviera, y Mónica es hija de él, Bueno, y sí, muy y, bueno. y Muy torean más bien. que todo en México, pero
Y creo que estuvo un tiempo aquí en Colombia por alguna cosa, pero no, no, aquí no hizo carrera como rejoneadora. Ya viene esta. Esta es una niña portuguesa. Muy bien. Luigi, qué ojo, ¿no? Usted sí, Sí. mejor dicho, que ese mundo, pero grabado al centímetro. Por eso es Eh, que se levanta cada día diciendo el rejoneo, el rejoneo. Sí. Oye, pero tengo extraviado el nombre, pues Claudia ahí dice Almeida. Claudia Almeida. ok. Almeida. Exactamente. Ahora vamos a mirar esta otra. Vamos a ver si la ubico. Esta también es portuguesa, la otra portuguesa que hay dos hoy en día. Eh, Perfecto. Pensé que me iban a poner a María Sara, que fue una francesa también que toreó después de la época mía. No, esta es más nueva y no le tengo Es decir, sé quién es, pero no. Sara y María, ¿Cómo se vamos a ver si llama la el encuentro. iluminado? ¿Cómo se llama? Ella es Claudia, ya les voy a decir el apellido. Ella se llama Claudia. A ver, un segundo. Es Claudia Almeida. Ah, pero Claudia esta es la que... Ingrata fue la primera que vimos La ahora. primera. Esta es otra. Ya pasamos Lea Vinces, ya pasamos Mónica Serrano, Claudia Almeida y ahora vamos a ver. Esta es Sara y María. Sara y María. ¿Sí, Luigi? Sara. ¿Estoy con lo correcto? Sería María Sara, ok. Eso, Sara y María me aparecía a mí. María Ah, Sara. bueno, Bien, es es María Sara. María Sara, sí, claro, la que yo te había dicho, la Sí, francesa. sí, Correcto, claro. sí. ¿Mm? Entonces tenemos una rejoneadora francesa, una española, una Mexicana y una mexicana portuguesa. y la portuguesa. Pero curiosamente me encontré con una, vamos a ver si de pronto Luigi la reconoce, que yo no esperaba encontrarme una rejoneadora de esta nacionalidad. Y es esta, precisamente esta que les voy a mostrar. Uy, qué linda Ella es foto. alemana. No, no, pues no está dentro del circuito, o No, sea, no está, puede, no es como muy, creo que no está todavía como tan bien rankeada, pero se llama Clara Sofía Kreuter, que me llamó la atención, una alemana haciendo rejoneo, me son muy llamó. buenas jinetas, o sea, en Sí. Europa hay mucha mujer muy buena jineta que todas pueden rejonear a la hora de la verdad. Pues digamos que inclusive una de las hijas de Pablo Hermoso toreó en estos días un festival en México y hay que ver cómo toreó. Eh, Increíble. Increíble. Pero mira, hubo dos rejoneadoras, una colombiana que no, pues fue, digamos, marginal, pero fue muy conocida, Mina Cis, y hubo una rejoneadora que eran más novillos en esa época y todo, pero fue famosa en el toreo, que fue Conchita Cintrón, peruana. Mm, Eh, Peruana. sí, en los años 40 y 50. bueno, Y muy bien, fue entonces. una sensación. Entonces, Inclusive tiene un libro muy espectacular, porque una mujer muy profunda, una mujer filosóficamente muy densa. Tiene un libro que lo recomiendo muchísimo, que se llama ¿Por qué vuelven los toreros? Ah, qué lindo buenísimo. título. Bueno, El entonces título. Valdor les pone 5 gracias al No, conocimiento. sacamos 5 gracias a Luigi, nos copiamos No, todos claro. de Luigi. Eso fue Fercho con el curso ahí sacando increíble, ¿no? Muy bien. Entonces ahora vamos para nuestra sección de gol de oro y tarjeta roja y comencemos con el A ver, gurú. Guru, comencemos por ahí. Bueno, Muy yo obviamente le quiero dar el gol de oro a Luigi, pues que lo conozco ya hace tanto tiempo. Primero porque es una persona que si usted se fija, tiene la actitud, la innovación constante, la pasión por todo lo que hace, por toda su carrera, por todo lo que ha hecho en su vida, desde temas empresariales, desde temas económicos, desde temas políticos, desde donde haya estado y obviamente desde temas agrícolas. Entonces es una persona que lleva esa, esa capacidad de hacer las cosas de una manera siempre innovadora y apasionada. Entonces, ese es mi gol de oro, Luigi, para usted. Muchas gracias. Y bueno, y mi tarjeta roja básicamente se la quiero dar a todas las veces que estoy viendo todos los cambios del fútbol que pone la FIFA cada día, amanece con un cambio nuevo y no he podido entender por qué no lo harán las cosas simples, ¿no? Qué complicación, cada día uno distinto. Y creo que tiene unos problemas de comunicación enormes. Entonces, tarjeta roja para esa FIFA. Bueno, filósofo, Bueno, obviamente mi gol de oro, claro, por supuesto. Pues Luigi, lo que pasa es que Luigi tiene, él conoce los caballos desde niño, literalmente, sus abuelos, sus padres, mejor dicho, están vinculados con el mundo del caballo. Y yo creo que el caballo es un animal que es fundamental, como una piedra angular de la evolución del ser humano. Si nos ponemos a mirar eh, Total. arqueológicamente, uno encuentra tumbas de hace 5.000, 6.000 años y hay restos de caballos al lado de los humanos, es decir, están con ellos desde tiempos inmemoriales. El transporte, la carga, la compañía, incluso
si no es por los caballos, no sé, las lenguas no se dispersan tanto porque ya permitían viajar no 4 y 5 kilómetros, sino 50, 100. Entonces, las personas que entienden, quieren y aman los caballos, para mí se merecen un gol de oro realmente. Así que Gracias. Luigi, para ti, faltaba más. Y la tarjeta roja, bueno, yo esta vez se lo voy a dar también al fútbol. Estuve mirando la tabla de posiciones, el Milan y el Manchester United están, pero mal en las ligas. Vergonzosos, ¿no? Vergonzoso. Sí, realmente yo digo, no, es que yo a veces miro la tabla y digo, no, no hay derecho. Roja para esos dos equipos. Y ojalá vuelvan de nuevo. Oiga, si se cae el... Decir una cosa con respecto a lo que dijo Carlos. Yo, a mi manera de ver, la civilización y el desarrollo del hombre hasta que llegó el motor se le debe al caballo. Sí, El caballo básicamente saca al hombre de las cavernas. Y lo curioso en el rejoneo es que si uno mira cuál ha sido el símbolo de poder en toda la historia pictórica y gráfica de la humanidad, desde antes de las cuevas de Altamira, desde las civilizaciones que han encontrado entre la India y Pakistán ahora, que son anteriores a los sumerios, es el toro bravo. Interesante, ¿no? Y ese toro viene de la península ibérica. Y mucha parte del desarrollo del caballo tan importante que hay en la península ibérica es una conjunción de los caballos que bajaron y que se desarrollaron y no pudieron encontrar más para dónde ir por el mar y lo que llevaron los árabes a conjugar con esos caballos, que son, digamos, las dos ramificaciones grandes de las especies de caballos que hubo. Entonces, definitivamente sí, el caballo y el hombre han sido compañeros inseparables. Y, y- y- En el desarrollo histórico. Además, quiero sumarle una cosa rápida antes de que siga Gustavo. Y es, mire, hace poquito estuve en Alejandría, en Egipto, y quedé impresionado que todos los grandes guerreros, fui a visitar las catacumbas de Alejandría, ok, todos los grandes guerreros eran enterrados con sus caballos. Mire lo que es esa simbiosis, porque después, como dice usted, del gran proceso de evolución que fue el caballo para el hombre, luego vino el tema del motor mecánico, ¿correcto? Y ujú, después vino el tema digital que estamos viendo hoy. Pero es que los seres humanos no los enterraron con los motores, ni tampoco los enterraron con los teléfonos digitales, de acuerdo. y los enterraron con los caballos. Buen Es punto. una claro. simbiosis brillante. Esa era una reflexión que quería hacer. No, es que es cierto y las guerras se lograron, digamos que el hombre pudo conquistar terrenos porque el caballo lo llevó a sus lomos Claro. y le enseñó a poder caminar 25, 50, 100 kilómetros al día, que antes no podía. Sí, Claro. interesante. Bueno, a ver, entonces yo voy con mi gol de oro, mi tarjeta roja y voy a aprovechar para darle el gol de oro a las mujeres en el toreo, que Sí. realmente, pues hombre, se necesita mucho valor para metérsele. Vea, esta es de una española que se llama Rocío, se me escapa ahorita el apellido. Y qué foto, ¿ah? Qué foto. Y- No, y esa niña toreó en festival en honor, búsquenlo en YouTube, a los damnificados de Valencia con 6 matadores de toros y fue la sensación hace unos pocos meses. Sí, sí, sí. Ya. Wow. Rocío Romero. Rocío Romero. Rocío Entonces, Romero. y realmente necesita mucho valor una mujer para metérsele a un toro de 600 kilos, es impresionante. Y para ser rejonadora también mucho valor. Entonces, gol de oro para ellas. Y la De tarjeta roja se acuerdo, lo... Ah, de Luigi, acuerdo, de de acuerdo. acuerdo. Bueno. Y la tarjeta roja se lo va a dar pues a esas declaraciones del presidente de Millonarios, pues achacándole la culpa del mal Ah, a desempeño los jugadores. Sí. del equipo a los jugadores. Hombre, eso no se hace. No hay nada. Muy rara, ¿no? Sí. Estoy echando al agua. Bueno, y Luigi, tarjeta roja y gol de oro. Pues hombre, digamos, la tarjeta roja, empecemos por ahí, se la doy yo a los animalistas que quieren acabar con la fiesta brava, porque ellos hablan de las libertades y están coercionando libertades, porque hablan de que lo que quieren son a los animales y están interfiriendo con la naturaleza de los animales que, que han sido dedicados milenariamente a la fiesta brava y que acometen por naturaleza, esa es su condición. Y porque además eso lo están haciendo por intereses políticos y de votación política y están despreciando una parte de la cultura muy, muy grande que es la interpretación más cercana a la vida y a la vida democrática, que es lo que acontece entre una plaza de toros. Si uno mira todo lo que pasa allí,
es una representación de la vida, desde que se nace hasta que se muere, del poder y de la inteligencia, de la fuerza bruta y de muchas otras cosas, de colorido, de fiesta, de música, de alegría, de tragedia, de muerte. Es decir, es todo lo que nos pasa en la vida se conjuga allí en un minuto. Y Eh, digamos, el gol de oro se lo doy yo a toda la gente que se pone delante de los toros. Tengo un respeto por toda la gente que se pone delante de un toro y que lo hace por afición, por convicción, por naturaleza. Muchos de ellos también como una solución de vida, porque la gran mayoría de los matadores de toros crecieron en condiciones muy, muy humildes y muy difíciles y se superaron como seres humanos, nunca tuvieron resentimiento y al toro le deben todo y llegaron a ser personas y a evolucionar como personas, como seres humanos. Yo nunca he conocido toreros malas personas. Puede Muchas haber en el ambiente, sí, que si algunos empresarios, que todo lo normal que hay en el negocio, pero esos están detrás de la barrera. Los que le ponen delante, todos son buena gente. Y yo nunca he visto tampoco y tristemente lo digo, violencia en la afición al toro. Creo que es una afición culta, es una afición que valora una liturgia y valora el hecho de que los pintores, los poetas, los escritores, los bailadores, todo lo que ha sido la historia de la humanidad, siempre ha tomado la fiesta brava o digamos la liturgia taurina como una fuente de inspiración. Y tuvimos pues los grandes artistas, muchos de los grandes artistas, Goya, Velázquez, Botero, todo lo que se quiera, Picasso. Picasso, Hemingway. fueron gente Hemingway, mucha gente, y ves biografías y autobiografías, pues autorizadas como la de Belmonte, de Gregorio Corrochano, que son un derroche sí, de literatura importantísimo. Muy bien. Bueno, Increíble. no sé, Bueno, yo, alguna. Luigi, antes de acabar, yo tengo una pregunta para Luigi en su historia con los caballos, porque yo obviamente sé que él llega como al mundo, a la liturgia taurina, a través de los caballos. Los caballos es como su punto de entrada. Pero lo Sí, quería señor. preguntar a Luigi es para que nos cuente a todos los que vemos el recreo deportivo, ¿cuál ha sido el mejor consejo que un caballo le ha dado a usted que nos quiera compartir en la forma de ser de un caballo? O sea, ¿cuál es un consejo desde los ojos de un caballo para usted que diga, mire, pa, Ser noble, noble, la nobleza? la nobleza. Maravilloso. Tanto que hace falta, ¿no, Luigi? Tanto que hace falta en los humanos, ¿no? Sí, y es la noble, y sobre todo me enseñaron que la nobleza es algo que se labra, que la gente, que se lo gana cada uno con sus acciones. Y el Increíble. caballo entrega todo, hasta la vida la entrega por nobleza. Y yo creo que eso es lo que ha sido una inspiración para mí, para ponerle, entregar todo lo que tenga de mí en cada empresa que hago en la vida, por los demás o por un país o por torear un toro o por jugar un partido. Es hacerlo con toda la entrega y toda la nobleza que me han enseñado los caballos, ¿no? Son unos nobles amigos que me lo dieron todo. Y para la muestra un botón, qué gran programa, qué gran entrevista. Muchas gracias, Luigi. A ustedes, yo encantado, unos entrevistadores magníficos. Eso Yo no puedo me... hacerte una preguntita rápida. Sí, Qué pena la interrupción. No, mira, quería preguntarte, siendo el caballo y el toro tan diferentes, pero me gustaría saber de pronto en qué son igualitos. Una característica que tú dices, wow, son igualitos, y otra en la que tú dices, definitivamente uno es un caballo y el otro es un toro. mira, el toro acomete ya por un tema genético que viene en él, Ujú, pero acomete cuando se siente que le cambian sus condiciones y agrede. ujú, El caballo por naturaleza no agrede. El uno, digamos, claro que el toro agrede, ambos son animales de presa, no depredadores, ujú. pero el toro agrede con mucha más fuerza y la fuerza que tiene un toro es inconmensurable. El caballo normalmente no agrede, o sea, puede agredir, sí, claro, y si llega a un extremo, sí, pero normalmente los caballos son mucho más calmados en ese sentido. Bueno, muy Ok. bien. Bueno, muchas Listo. gracias. Luigi,
Muchísimas gracias. Pues un tremendo programa, una historia maravillosa. Sí, maravilloso, muy No, bien. vamos para adelante, ¿no? Porque uno sigue rejoneando todos los días de la vida. No, sí, y la ilusión es que volver a torear algo antes de los 70 años y ya estamos cerquita, por ahí tenemos conversaciones con Nos Pablo, ¿no? invita, ¿no? Nos invita, ¿no? Yo esperaría, ¿no? Nos invita, por favor, Por para ese alguna programa. causa que sea noble, Sí, claro. pero y no, todavía pues, lo hago en privado, pero no en público. No porque hay que estar 24 horas al día en eso, Sí, de pero Muy acuerdo. bien. la ilusión es esa. Son cosas que, bueno, Ahí están. Bueno, Luigi, entonces muchas gracias, iluminado y filósofo. Un gran saludo, cuídese Muy mucho amable, Luigi, y muchas gracias gracias. por el tiempo, ¿no? Un abrazo Muchas grande. gracias. a ustedes por su generosidad conmigo, gracias. Gracias, cuídese Y al mucho.